Este jueves, el Teatro Auditorio del Rebellín ha acogido la entrega del Premio Convivencia 2026 al escritor y pensador Amin Maalouf, en una ceremonia marcada por la defensa del diálogo entre culturas, la tolerancia y la convivencia como seña de identidad de Ceuta. Autoridades civiles y militares, representantes institucionales y numerosos miembros de la sociedad ceutí han asistido a un acto cargado de simbolismo y reflexión en torno a los desafíos del mundo actual. Faro Televisión les ofrece a continuación el evento íntegro de esta 20ª edición del Premio Convivencia. Depender de uno mismo es sentirse orgulloso de la victoria que los compañeros han logrado, es sentir, aportando nuestra piedra, que estamos contribuyendo a construir el mundo. Sus palabras proceden a la vez del corazón y del cerebro. Brillante, conmovedor, brutal, directo, emotivo, es Saint-Exupéry en estado puro. Maestro, maître, en su obra, brillante por otra parte, El naufragio de las civilizaciones, usted, Amin Maalouf, afirma que el ideal levantino tal y como los míos lo vivieron, el que siempre he querido vivir, exige de cada cual que asuma el conjunto de esas pertenencias y un poco también las de los demás. Como con cualquier ideal, se aspira a él sin jamás poder alcanzarlo en su totalidad. Pero el anhelo en sí es saludable. Indica la vía de la razón, la vía del futuro. Iré incluso hasta decir que este anhelo es el que marca para una sociedad humana el paso de la barbarie a la civilización. Gracias por tanta luz en tiempos de tinieblas. Gracias por nunca tener en cuenta credos, color de piel o tapas de pasaporte en unos tiempos en que la intolerancia aflora, desgraciadamente, con fuerza. Gracias por el levantamiento de tantas barreras que se anulan párrafo a párrafo en una época en que solo parece que sabemos conjugar el verbo bloquear, y por no hacernos entender que la identidad no puede ser sino un polímero infinito de acentos y miradas. En definitiva, Monsieur Amin Maalouf, maître, Premio Convivencia 2026, gracias por tanto, gracias por todo, gracias en nombre de todos, gracias en nombre de tantos. Felicidades, pues, por este Premio Convivencia 2026. Ya saben que Carlos Gardel, el inmortal tanguista argentino, cantó eso de que 20 años no es nada. En el caso de la Fundación Premio Convivencia, estos 20 años se han convertido en 20 horizontes de esperanza junto a unos premiados portaestandartes de la tolerancia y del entendimiento. Muchos han sido los nombres que desde la ciudad autónoma han llevado a lo más alto el concepto tan ceutí de la convivencia que nos es tan caro. Aquí están todos, aquí estamos todos. Podemos sentir que todavía quedan en este torturado mundo algunas fundadas razones para la esperanza. Muchísimas gracias por ellos, por ellas, por vosotros, por nosotros. Invitamos a este escenario a la ilustrísima consejera de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y presidenta de la Fundación Premio Convivencia, doña Pilar Orozco Valverde, que nos va a dirigir una palabra. Consejera.
señor presidente de la ciudad, señor representante de la delegación del Gobierno, comandante general, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, estimado señor Malouf, querida André, señoras y señores, muy buenas tardes. Namaste, Shalom, Salam Aleikum, buenas tardes. Iniciamos este encuentro uniendo en uno solo estos 4 saludos, estas 4 voces que, aunque nacen de lenguas y tradiciones distintas, convergen en un mismo deseo de reconocimiento al otro. Hoy, estas palabras dejan de ser simple cortesía para convertirse en un llamamiento urgente a la paz. En un mundo fracturado en pedazos, nos reunimos para celebrar la palabra de quien ha hecho de la literatura un puente y de la identidad un espacio de encuentro, recordándonos que la paz no solo es la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de la fraternidad. Querido maestro Amin Malouf, es para mí, como presidenta de la Fundación Premio Convivencia, un honor que trasciende lo institucional recibir hoy en Ceuta a una de las voces más lúcidas y necesarias de nuestro tiempo. Señor Malouf, llega usted a una ciudad que no solo conoce la historia, sino que es en sí misma un sedimento vivo de ella. Ceuta, este pequeño umbral entre 2 mundos, ha sido durante milenios el abrazo geográfico de numerosas civilizaciones. Hoy nos acompaña en este escenario una réplica de nuestra puerta califal. No es un simple adorno, es una biografía en piedra. En sus muros se lee literalmente la historia de Ceuta capa sobre capa. En su entorno convergen huellas fenicias, romanas, visigodas, árabes, cristianas, en un diálogo ininterrumpido durante siglos. Este es un monumento que no destruyó lo anterior para existir, sino que ha ido superponiendo estratos para construir nuestra historia. Esta encrucijada de civilizaciones que define Ceuta es la misma que usted ha explorado magistralmente en su obra, en un mundo en el que a menudo nos empuja a elegir una sola pertenencia. Usted nos ha instruido en que la identidad no se nos da de una vez por todas, sino que se construye y se transforma a lo largo de toda la existencia, con carácter múltiple y enriquecedor. Nos ha recordado que no somos islas, sino puentes. Desde el año 1998, nuestra institución ha caminado con un propósito inquebrantable: ser el espejo de un pueblo que celebra la pluralidad como su mayor activo. Lo que nació como un instrumento para gestionar un galardón ha evolucionado hoy hacia una vocación sociocultural universal, convirtiéndose en el motor de actividades que fomentan el entendimiento mutuo, el respeto y la cultura de la participación. En estas casi 3 décadas de historia, nuestra fundación ha trascendido la entrega del premio para tejer una red de convivencia diaria. Hemos trabajado incansablemente para que Ceuta sea conocida no solo por su geografía, sino por su alma. Una ciudad donde 4 culturas trabajan activamente para convivir en paz y unidad. A lo largo de estas décadas, el Premio Convivencia ha tenido el honor de distinguir a figuras y colectivos que son verdaderos faros de humanidad, y recordamos con especial orgullo cómo en nuestros primeros pasos ensalzamos la concordia política de Adolfo Suárez y la entrega infatigable de Vicente Ferrer o Mensajeros de la Paz. Premiamos las letras solidarias de Dominique Lapierre, la sabiduría de Mario Vargas Llosa o el valor civil del pueblo de Madrid y del Salvador. Hemos celebrado el genio transformador de Muhammad Yunus, Daniel Barenboim, y nos hemos conmovido con el coraje de mujeres como Helen Lieberman, Malala Yousafzai y Nayat Kanache.
Más recientemente, el premio ha abrazado la labor humanitaria de los franciscanos de Tierra Santa, la reconciliación impulsada por el obispo Juan José Aguirre y, en la última edición, la inmensa aportación cultural de Joan Manuel Serrat, cantando a ese Mediterráneo que va desde Ceuta hasta Beirut. Hoy, sumando a Amin Maalouf a este ilustre registro, no solo completamos una lista de excelencia, sino que reafirmamos nuestro compromiso con aquellos que dedican su vida y su energía a trazar caminos que nos acerquen. No puedo evitar recordar al inolvidable Hassan en las páginas de León el Africano, cuando nuestro protagonista cruza este mismo estrecho, esta vez en dirección sur, y contempla las costas de África con una mirada en el cual ve un hogar expandido. León el Africano nos detallaba ciudades maravillosas y ese mosaico de lenguas, credos y saberes que florecían en estas orillas. Y al igual que Hassan, Ceuta ha aprendido que la verdadera riqueza no reside en la uniformidad, sino en la capacidad de ser, a la vez de aquí y de allá, de hablar el lenguaje de la comprensión y reciprocidad, al mismo tiempo que se custodian los propios orígenes. Con su obra, señor Maalouf nos ha proporcionado también una brújula para navegar por nuestra propia historia. Esa historia que nos manifiesta que el estrecho no es un abismo que separa, sino un espejo que nos devuelve la imagen del otro como parte de nosotros mismos. En Ceuta somos la prueba viva de que cuando las identidades se suman, en lugar de restar, el resultado no es el conflicto, sino una civilización más humana, resiliente y justa. Concederle el premio Convivencia no es solo un reconocimiento a su impecable trayectoria literaria y humanista, es sobre todo un acto de gratitud. Gracias por darnos las palabras para entender nuestra propia complejidad. Gracias por defender con elegancia, la elegancia de su pluma, que la convivencia no es una utopía, sino una voluntad diaria y un compromiso ético. Sea bienvenido a esta orilla de paz. Ceuta, que siempre ha sido casa de todos, hoy se siente más orgullosa que nunca también de ser su casa. Muchas gracias. Hemos visto el incansable trabajo de la Fundación Premio Convivencia, siempre tendiendo puentes entre cultura, civilizaciones
y puntos cardinales. Esto es una labor imprescindible que a veces no apreciamos en toda su amplitud. No obstante, esta Fundación Premio Convivencia es faro y guía del sentimiento de toda una ciudad, la de Ceuta, que contra algunos vientos y no pocas mareas se mantiene firme en su rumbo de convivir en paz. El premiado de la pasada edición, Joan Manuel Serrat, clamaba en su canción «Nadie es perfecto» que tú cultivas el valle y yo navego la mar, tú reniegas en suajili, yo en catalán, yo blanco y tú como el betún, y fíjate, si no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame, te guste o no. El galardonado con el Premio Convivencia 2026, Amin Maalouf, también piensa y escribe que es más lo que nos une que lo que nos separa. Aún y a sabiendas de que es imposible condensar la vida de Amin Maalouf en tan poco tiempo, hemos intentado al menos poder mostrar quién es Amin Maalouf en este pequeño vídeo. De esta diversidad del mundo, de esta extraordinaria diversidad que es hoy en día característica de todas las sociedades humanas, todos cantamos a veces las alabanzas, pero también nos hace padecer a todos a veces, porque es manantial de riqueza para nuestros países, pero lo es también de tensiones. ¿Cómo se siente? ¿Más libanés o más francés? Es probablemente la pregunta que más escucha Amin Maalouf. Es quizá también la que más marca tanto su trayectoria personal como su obra literaria. Él siempre la responde con un silencio previo cargado de significado. Para Maalouf, la identidad no es un rompecabezas de piezas sueltas, es un tejido de culturas, de lenguas y de memorias entrelazadas. Amin Maalouf nace el 25 de febrero de 1949 en un Beirut cosmopolita. Llega al seno de una familia que es en sí misma una representación del mapa de Oriente. Católicos, maronitas, protestantes y ortodoxos conviven en una tierra compartida. Ahí es donde comienza a moldearse su identidad. En su familia, verdadero crisol cultural, todos se definen tanto por sus itinerarios como por sus orígenes. Es el reflejo del paisaje humano libanés, es decir, un horizonte compuesto que, en otro tiempo, fue un modelo de coexistencia armoniosa. Su padre, Rushdie Maalouf, es una figura fundamental del periodismo a la par que poeta y musicólogo. A Amin sabe inculcarle el amor por la palabra y, sobre todo, el gusto por la duda intelectual. Su madre, Odette Maalouf, procede de una familia francófona maronita con raíces en Estambul. Aporta la rama católica y mediterránea a la crianza de Amin Maalouf. Pasa gran parte de su infancia en Ain el-Kabou, el refugio, un pequeño pueblo de la montaña libanesa, hogar ancestral de la familia y que, posteriormente, es el escenario de su novela La Roca de Tanios. Su formación es el escenario de su primer conflicto de identidad. El colegio Notre-Dame de Jamhour, al que su madre insiste en enviarle, le convierte en un francófono por accidente. Este hecho decide posteriormente su carrera literaria.
Años después estudia Economía Política y Sociología en la Universidad de Saint-Joseph, graduándose en un Beirut, epicentro intelectual del mundo árabe. A los 22 años finaliza sus estudios en esta universidad católica, sigue los pasos de su padre y entra en el diario prestigioso Al-Nahar, donde es responsable de la sección de Internacional. Lo es como enviado especial y cubre conflictos cruciales del siglo XX como la guerra de Vietnam o el derrocamiento del Negus, Haile Selassie, en Etiopía. El estallido de la guerra civil libanesa en 1975 no es solo un hito histórico, es el colapso de sus fundamentos personales. El 13 de abril de 1975, el incidente del autobús en Ain el Romane marca el inicio del horror en el Líbano, y Amin Maalouf lo vive y cubre profesionalmente en primera persona. A partir de ahí, ve cómo sus amigos y vecinos se dividen entre los diferentes bloques religiosos y, lo terrorífico, es que se enfrentan entre sí. Meses después, ante la violencia incontenible, decide partir definitivamente hacia Francia, donde poco después se le unen su esposa, André Maalouf, y sus 3 hijos. لذلك شعرت منذ البداية بوجود الحرب وبوطأة الحرب، وهذا ما دفعني ومع عائلتي وزوجتي وأبنائنا إلى التفكير بالسفر ربما قبل الآخرين، لأننا منذ اليوم الأول للحرب شعرنا بأننا لن نستطيع بعد اليوم أن نعيش حياة آمنة في البيت الذي كنا نسكنه. Maalouf confiesa que ser reportero le enseña a leer entre líneas, esa de la historia oficial. Ve cómo las naciones se desintegran y cómo el fanatismo empieza a ganar terreno. Esto es el combustible que alimenta su obsesión por el respeto y el entendimiento. París lo recibe en 1976. Allí, entre las redacciones de economía y la revista Jeune Afrique, entiende que el periodismo diario es como escribir en la arena. Los acontecimientos de hoy borran los de ayer. Esta etapa es fundamental para entender cómo Maalouf se convierte en un puente cultural. La revista Jeune Afrique es su hogar intelectual y su plataforma para observar el mundo desde una perspectiva más global. Allí es donde Maalouf empieza a sentir la necesidad de buscar en el pasado las raíces del presente. En 1983, la obra Las Cruzadas, vista por los árabes, es su punto de partida real en el ámbito literario y de ensayo, algo que lo define. Por primera vez el público occidental conoce el anverso del decorado, la cara oculta de la luna, las 2 facetas de la moneda. Escribir sobre el pasado le permite alejarse del desgarrador dolor que le procura la guerra civil de su país, al tiempo que le ayuda a explicar por qué Oriente y Occidente siguen sin entenderse aún siglos después. En 1986, con León el Africano, da voz a los desterrados, a los nadie. La novela comienza con una declaración de principios que se convierte en el manifiesto personal de Maalouf. Con Samarcanda, en 1988, rescata la belleza perdida de Persia. La obtención del premio Goncourt en 1993 por su novela La Roca de Taños le representa la cima de su trayectoria en Francia. Este es también el momento en que es adoptado oficialmente como uno de los pilares de la cultura francesa. Hoy, como secretario perpetuo de la Académie Française, cargo que solo 32 personas han ocupado desde la fundación de la Academia de las Letras en 1634 en Francia, este refugiado eterno libanés es el guardián de la lengua que lo acogió hace ya muchos años. Es, además, el primer autor nacido fuera de Francia en dirigir la institución.
Su elección es vista como un mensaje de apertura y reconocimiento al mensaje cultural de la francofonía. Todo un ejemplo. Su trayectoria es una sucesión de reconocimientos internacionales que validan su papel como puente entre dos mundos. Es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias 2010 por su labor a favor de la tolerancia y la reconciliación entre culturas. Amin Maalouf nos enseña que no es en el choque, sino en el encuentro de los seres humanos, donde se halla la clave de nuestro futuro, de nuestro destino. Y es que al final todos somos esos desorientados que buscan que la corriente humanista nos lleve hacia una orilla donde la cultura sea punto de partida para el diálogo, al tiempo que nuestra única salvación y nuestro único refugio posible. Para cerrar, de momento, su larga lista de premios y reconocimientos, en 2026 se le otorga el Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta en reconocimiento a su análisis de los desafíos éticos del mundo globalizado. Muchas gracias. Impresionante carrera, impecable trayectoria y enorme trayecto vital que hacen de Amin Maalouf una referencia a seguir. Amin Maalouf es una marca imprescindible para la supervivencia en mitad de una niebla espesa que engloba la intolerancia, el fanatismo, el populismo y una intransigencia tan marca de la casa por parte de quienes se empeñan en tirar concertinas excluyentes con los conceptos de ellos y nosotros. Hora después, al igual que hacemos en Ceuta, de hablar de nosotros, de nosotras, de todos. Ya lo decía el presidente estadounidense JFK en una de sus intervenciones más importantes en el seno de la Universidad Americana de Washington, D.C. Afirmaba, en un análisis final, nuestro básico vínculo común es que todos habitamos este pequeño planeta, todos respiramos el mismo aire, todos deseamos lo mejor para el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. Interviene ahora Miguel Ángel Fernández Molina, secretario de la Fundación Premio Convivencia, que va a dar lectura al acta por la que se designa al señor Amin Maalouf como galardonado de la edición 2026. Buenas tardes. En la ciudad de Ceuta, siendo las 17 horas y 30 minutos del día 10 de diciembre de 2025, en la sala rotonda del Palacio Autonómico se reúne el jurado que ha de fallar el Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta, en su 18ª audición. De conformidad con la designación efectuada por el patronato de dicha fundación, se encuentran presentes en la sala Miguel Moreno Aguilar, director general del Casa Árabe, Francisco Javier Barcas, responsable de comunicación del Centro Serafaz Israel, Salvador del Barrio, vicerrector de la Universidad de Granada en Ceuta, Carlos Rontomé, director de la UNED en Ceuta, Moisés Cabezón, representante de la comunidad israelita de Ceuta en el Comité Consultivo de la Fundación, Miguel Ángel Pérez Castillo, representante de la Confederación de Empresarios del mismo comité, Miguel Ángel Fernández Molina, secretario de la Fundación Premio Convivencia, y Pilar Orozco Valverde, presidenta de la Fundación. Iniciada la sesión, toma la palabra la señora Orozco, presentando a los miembros del jurado y repasando brevemente las normativas reguladoras del galardón. A continuación, se formula la propuesta del señor Salvador del Barrio como presidente del mencionado órgano colegiado que se aprueba por unanimidad. El presidente abre un turno, la presidenta en este caso, abre un turno de intervenciones en el que se pasan a exponer los méritos de las candidaturas y acto seguido cada uno de los integrantes del jurado expresa sus preferencias entre las candidaturas presentadas. Concluidas las valoraciones sobre los merecimientos de cada candidato señalado, el jurado procede a realizar una votación en la que se acuerda por mayoría conceder el Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta en su 20ª edición a Amin Maalouf.
por su capacidad para tender puentes entre Oriente y Occidente, reivindicando identidades abiertas, múltiples y no excluyentes, por su lúcido análisis de desafíos como los populismos, las migraciones o la globalización. En definitiva, por su papel como figura de referencia en la defensa del diálogo intercultural y su compromiso con un Mediterráneo que apueste por el entendimiento, el respeto y la convivencia. Y no habiendo más asuntos que tratar, la señora presidenta del jurado, o el señor presidente del jurado, perdón, declara finalizada la reunión, siendo las 19:20 de la fecha en principio indicada. De todo lo cual, como secretario de OFE, don Miguel Ángel Fernández Molina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Interviene el excelentísimo señor don Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Presidente. Estimado maestro señor Maluf, estimado Andrés, señor representante de la delegación del Gobierno, señor comandante general, señoras y señores miembros del Gobierno y de la Asamblea de la ciudad, señora senadora, señor senador, señor diputado, representantes de nuestras comunidades religiosas, señoras y señores, muchas gracias por la asistencia. Hermosas, cálidas y sentidas han sido las palabras de la señora consejera de Cultura y presidenta de la Fundación Premio Convivencia. Enhorabuena por transmitir lo que todos sentimos. Y mi más sincero reconocimiento porque no es fácil. Como digo cada vez que me subo a este escenario con motivo de la entrega del Premio Convivencia, impone hacer uso de la palabra en un día como hoy, por lo que celebramos y porque impone hablar este año, delante de una figura mundial, de una talla intelectual, ética y moral, como la de don Amin Maalouf. Lo hago por dos motivos fundamentalmente. Lo hago para felicitarlo en nombre de todos los ceutíes y lo hago para poner de manifiesto que se trata de un reconocimiento absolutamente merecido. Absolutamente merecido por su trayectoria vital, por su monumental obra literaria, por su pensamiento y sobre todo por su compromiso insobornable con los valores universales, con los derechos humanos, con la defensa de la dignidad de la persona, su compromiso con el espíritu de la concordia por encima de latitudes, por encima de ideologías, de culturas y de identidades. Maestro Maalouf, muchas gracias por aportar tanto. Y quiero decir que también hoy Ceuta quiere poner en el escaparate que la convivencia en nuestra ciudad es una realidad evidente, es una de las claves existenciales de nuestra sociedad, es un rasgo de personalidad que nos distingue y es un bien que debemos preservar. Es una realidad palpable porque la convivencia en Ceuta forma parte del paisaje, se refleja en la calle, en los colegios, en los centros de trabajo, en los campos deportivos, en el calendario laboral, en la asamblea. Es palpable porque nace del corazón de los ceutíes, porque es el corazón de la gran mayoría de los ceutíes quienes ven en el otro no a alguien que reza de manera diferente, no a alguien que tiene otro origen, que tiene una distinta cultura. Ven en el otro
al vecino, al compañero, muchas veces al amigo del alma. Ese vecino, ese compañero, ese amigo con el que compartimos el suelo que pisamos, el cielo que nos cobija, el sol que nos alumbra, el mar que nos abraza, con el que compartimos inquietudes y compartimos sueños, con el que compartimos el sentimiento común de pertenencia a España, la patria común e indivisible de todos los españoles y de todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen. Es palpable y además es natural. En Ceuta la convivencia se vive de manera cotidiana y con absoluta normalidad. Hace muy poco, en el intervalo de apenas un mes, Ceuta ha celebrado de manera pública y notoria la Semana Santa, el mes sagrado del Ramadán, la Pascua judía y el Año Nuevo de la comunidad hindú. Es normal porque aquí nadie se extraña el repique de campanas de nuestras iglesias, la llamada a la oración de nuestras mezquitas, las reuniones del sábado en nuestra sinagoga o el encendido de velas en el templo hindú. Y es clave existencial, porque no hay alternativa a la convivencia. Ni la segregación ni la división entre los ceutíes son una opción. La segregación y la división nos conducirían a un callejón sin salida, a un camino sin retorno, a la autodestrucción. Ojalá y ninguna generación de ceutíes tenga que vivir la amarga experiencia de ver demolida la convivencia, la amarga experiencia de contemplar los humeantes escombros de la misma, sus humeantes ruinas. Es clave existencial y además es algo que nos enriquece y distingue. La convivencia nos hace más abiertos, más comprensivos, más atractivos, más completos, nos hace más humanos, nos hace mejores. No somos mejores porque todos recemos de la misma manera, porque todos tengamos el mismo origen, porque todos tengamos la misma cultura. Somos mejores porque siendo diferentes somos capaces de convivir en paz y armonía. Es un preciado bien, un bien muy valioso, tan valioso como frágil. Está expuesto a múltiples amenazas y riesgos. Por eso lo debemos preservar. ¿Y cómo? En mi humilde opinión, la primera regla es preservar los valores y principios que son pilares de nuestra Constitución y del acervo fundacional de la Unión Europea. La libertad en cualquiera de sus manifestaciones con el solo límite de la ley, la única capaz de establecer la diferencia entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. La igualdad. Igualdad en derechos, en deberes, en obligaciones y en oportunidades sin ningún tipo de discriminación. La solidaridad como cauce de la cohesión, el sufragio universal, la división de poderes y la independencia de la justicia, el respeto a las minorías, la supremacía del bien común. En suma, un modelo de vida y de sociedad en el que todo ciudadano puede expresar libremente sus creencias, todo ciudadano puede celebrar libremente sus tradiciones, todo ciudadano puede elegir a quien ama, sin que por ello nadie lo persiga, manifieste hostilidad o rechazo. Un modelo de vida en el que nadie ve al otro como una amenaza, en el que nadie se siente superior a nadie, en el que todos se sienten partícipes de una misma sociedad y representados por sus instituciones, en el que nadie se siente extraño en su tierra. Un modelo de vida y de sociedad que sitúa al ser humano y su dignidad en el primer orden de la escala de valores por encima de cualquier otra condición.
Necesitamos preservarlo, por tanto. Y además de cumplir con estos principios y valores democráticos, favorecer el conocimiento, el contacto, la relación entre comunidades, fomentar la comprensión, el aprecio y el respeto por la diversidad, fomentar la concordia y combatir las desigualdades de la manera más eficaz en que se combaten las desigualdades, apostando de manera decidida por la igualdad de oportunidades, por la educación, por la formación, por la inserción laboral, por el desarrollo económico. La manera más eficaz de combatir las desigualdades y la más digna, porque es la manera que permite que cada persona sea dueño de su porvenir. Así es como creo que se defiende la convivencia, este preciado bien que caracteriza a Ceuta y que nos enriquece. Y hoy tenemos un valedor de casi todo lo que acabo de decir, en la persona del maestro don Amin Maalouf. Creo que se ha dicho esta tarde mucho de la figura del maestro Maalouf. Es imposible decirlo todo, porque es un caudal inagotable de conocimiento y de riqueza ética y moral. Como se ha comentado esta tarde, él se reconoce perteneciente a lo que denomina el universo levantino, un orbe que nos alcanza y nos abarca, que alcanza y abarca nuestra ciudad, porque esta tierra que forma parte del círculo mágico del estrecho mar que nos une, esta que es la tierra de Atlante, de Hércules, de Ulises, de Calipso, es una tierra mediterránea, es una tierra por la que han pasado y dejado huella todas las culturas y civilizaciones que el Mediterráneo ha conocido. Don Amin Maalouf se declara un admirador de la Ilustración, se declara un apasionado de la libertad, se declara partidario de la diversidad en armonía y se declara sobre todo un amante de la vida. Yo, con toda humildad y respeto, me permito decir que si tuviéramos en cuenta el pensamiento de Amin Maalouf, a todos nos iría mejor. Permítanme, por tanto, que brevemente comparta con todos ustedes algunas de sus reflexiones que creo que vienen al caso. Para don Amin Maalouf, la identidad de todo ser humano es compleja. Está compuesta de múltiples pertenencias y se va forjando a lo largo de toda una vida, paso a paso, golpe a golpe. Para don Amin Maalouf, cuando un ser humano odia o aborrece a otro por el simple hecho de que es diferente, está odiando y aborreciéndose a sí mismo, porque la humanidad, aunque diversa, es solo una. Para don Amin Maalouf, los intentos de imponer una identidad única y excluyente son unos intentos que conducen siempre al fracaso y que además tienen crueles y costosas consecuencias, terriblemente crueles y costosas consecuencias. Decir esto en un mundo crispado, en un mundo polarizado, en el que las identidades pretenden afirmarse o se afirman, de hecho, de manera violenta, agresiva y excluyente, no es cómodo. Se corre el riesgo de que a alguien lo consideren, por respetar y defender este hecho de la diversidad, lo consideren un traidor por alguna de las partes, incluso a veces por todas. Pero hay que defenderlo, porque es una cuestión ética y moral absolutamente inexcusable. Para don Amin Maalouf, las tradiciones deben de ser respetadas, pero deben de ser respetadas aquellas tradiciones que son respetables. No deben de ser respetadas las leyes o tradiciones que impliquen discriminación entre el hombre y la mujer. No pueden ser respetadas aquellas leyes o tradiciones
que signifiquen ir en contra de la modernidad, del progreso o de los valores universales. Respetar estas leyes y tradiciones significa, de hecho, despreciar a sus víctimas. Para don Amin Maalouf produce tristeza comprobar cómo cada día va ganando terreno esa idea que considera una anomalía que en una misma entidad nacional coexistan de manera fructífera personas de distintos credos, de distintos orígenes, de distintas razas. Para don Amin Maalouf, cuando un ciudadano no puede ejercer sus prerrogativas como ciudadano libre, en una sociedad de ciudadanos libres e iguales, cuando no puede ejercer estas prerrogativas porque para ejercerlas se tiene que remitir a las pertenencias religiosas o étnicas, significa que esa sociedad camina por la deriva de la barbarie. Para don Amin Maalouf, cuando en un pueblo se instala la sensación de fracaso, de humillación, de derrota, se aniquila la esperanza y se crea el caldo de cultivo propicio para el fanatismo, el odio, la violencia y el caos. Males a los que tenemos que combatir, males frente a los que hay que protegerse sin duda alguna, pero que no tienen remedio a través de la prepotencia, la arrogancia, la avaricia y la aspiración de dominio. Para don Amin Maalouf, finalmente, vivimos en un mundo, en una época de oportunidades. El efecto combinado de la globalización y la revolución tecnológica sitúa al hombre en una oportunidad única para que no se queden al margen, no se quede nadie excluido de esta civilización nueva, basada en la globalización y en las nuevas tecnologías a cuyo nacimiento estamos asistiendo. Don Amin Maalouf es una voz a la esperanza, es una voz lúcida. Hay una metáfora suya que me permito utilizar porque creo que viene al caso. Don Amin Maalouf dice que el destino es al ser humano como el viento al velero. El que está en el timón no tiene capacidad para decidir en qué dirección sopla el viento ni con qué intensidad lo hace. Pero el que está en el timón sí tiene la capacidad para orientar la vela para que la nave navegue y alcance el puerto debido, alcance un buen puerto y no naufrague. Eso sí está en nuestras manos. Nosotros tenemos la fortuna en Ceuta de tener un buen timón, un buen timonel, un buen piloto en favor de la convivencia. El piloto de la convivencia en Ceuta es la sociedad ceutí, la verdadera protagonista de nuestra convivencia en paz y armonía. Una sociedad madura, sensata y pragmática. Madura, sensata y pragmática para comprender que o convivimos juntos o juntos naufragamos. Madura, sensata y pragmática para entender que no podemos detenernos en lamentar las dificultades, que tenemos que mirar hacia adelante para entender que ni los temores ni los miedos pueden arruinarnos el porvenir, para entender que tenemos que seguir haciendo camino al andar, con ilusión, con esperanza, con optimismo, sabiendo en todo momento cuál es el horizonte. Una sociedad, la nuestra, que quiera a Ceuta, que quiera su tierra tal como es, con su paisaje, con su clima, con su historia, con su gente, con toda su gente. Esta Ceuta de las culturas en plural, donde no sobra ninguna, todas son imprescindibles, todas forman parte de un mismo corazón. Esta tierra, esta Ceuta que en el camino ha aprendido que no se puede aplaudir con una sola mano
que en el camino ha aprendido que no se puede componer una sinfonía para un solo instrumento, que en el camino ha aprendido que las lágrimas no tienen color, sean de dolor o sean de alegría. Esta tierra que, como siempre digo, lleva en el corazón y en el alma el amor a España, nuestra razón de ser. Y ya termino. Permítanme que lo haga con una reflexión también de don Amin Maalouf, que está extraída de su libro El laberinto de los extraviados, y que me permito leérsela a todos ustedes porque es de las cosas más hermosas que he leído en favor de la esperanza. Dice así: sueño con un mundo reconciliado, con una universalidad compartida que no excluya a nadie. Sueño con una humanidad que llegue por fin a la edad adulta y cuyos componentes varios aspiren a dar y a recibir, a influir en los demás y dejar que estos influyan en ellos, sin humillar y sin dejarse humillar. Es algo que queda muy lejos. El camino es largo, pero no está prohibido mirar al horizonte mientras se camina. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Y pasamos ahora al esperado momento. Se va a hacer entrega a don Amin Maalouf del Premio Convivencia 2026. Llamamos a este escenario a la presidenta de la Fundación Premio Convivencia y consejera de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y a don Amin Maalouf. Ça va.
Monsieur le Président, estimées autorités de Ceuta, distingués membres du jury, Mesdames et Messieurs, c'est avec bonheur que nous découvrons, André et moi, la majestueuse et si antique cité de Ceuta, dont le destin hors du commun est comme un résumé de celui de notre Méditerranée, lieu de rencontres et d'échanges entre tant de civilisations qui furent, au fil des siècles, inventives et généreuses. Autoridades de Ceuta, distinguidos miembros del jurado, señoras y señores, es un placer para mí y para mi esposa André descubrir la majestuosa y antigua ciudad de Ceuta, cuyo destino, fuera de lo común, es como un resumen del de nuestro Mediterráneo, lugar de encuentro e intercambio entre tantas civilizaciones que a lo largo de los siglos fueron muy inventivas, creativas y generosas. Je ne peux m'empêcher de songer ici, à mon pays natal, le Liban, qui n'a pas eu la chance de connaître, dans les dernières décennies, un voisinage paisible et bienveillant. No puedo evitar pensar en este momento, recordar mi país natal, el Líbano, que no ha tenido la suerte de contar en las últimas décadas con una convivencia tan pacífica y cordial. J'entends souvent dire que la diversité des communautés et des cultures a causé les malheurs du Liban. Je n'ai jamais cru à cette explication sommaire. À mes yeux, la diversité n'est en soi ni une malédiction, ni une bénédiction. Tout dépend de la manière dont elle est abordée. A menudo oigo decir que la diversidad de comunidades y culturas ha sido la causa de las desgracias del Líbano. Nunca he creído en esa explicación tan simplista. A mi juicio, la diversidad no es en sí misma ni una maldición ni una bendición. Todo depende de cómo se aborde. Si on l'envisage, la diversité, avec sagesse, avec subtilité, avec lucidité, avec un sens de la justice et de la dignité, la diversité est une chance. Certaines des sociétés humaines les plus dynamiques, les plus créatives, les plus prospères ont été fondées sur la diversité. Et pluribus unum, dit la superbe formule latine. À partir de la multiplicité, construire l'unité. Si esta diversidad se contempla con sabiduría, con sutileza, con lucidez, con un gran sentido de la justicia y la dignidad, la diversidad es una oportunidad. Algunas de las sociedades humanas más dinámicas, más creativas y más prósperas se han fundado sobre la diversidad. E pluribus unum, reza la magnífica fórmula latina. A partir de la multiplicidad, construir la unidad. Un précepte qui a souvent été malmené par l'histoire, mais qui doit demeurer une source d'inspiration sous toutes les latitudes, dans les Amériques, en Europe, en Afrique, comme dans le monde méditerranéen. La Terre entière est une gigantesque mosaïque de couleurs, de croyances, de langues, de saveurs, de sensibilités. La question n'est pas de savoir si nous devons vivre côte à côte, mais de savoir comment vivre ensemble de manière sereine, harmonieuse et féconde.
Un precepto que a menudo ha sido maltratado por la historia, pero que debe seguir siendo una fuente de inspiración en todas las latitudes, en las Américas, en Europa, en África, así como en el mundo mediterráneo. El mundo entero es un gigantesco mosaico de colores, de creencias, de lenguas, de sabores, de sensibilidades. La cuestión no es saber si debemos vivir unos junto a otros, sino saber cómo convivir de manera sensata, armoniosa y fructífera. Il serait illusoire de penser que si deux communautés humaines vivent côte à côte pendant plusieurs générations, elles vont forcément fraterniser. La proximité peut créer des affinités, mais elle peut également susciter des inimitiés et des détestations tenaces. Le rôle des dirigeants politiques, des enseignants, des artistes, des écrivains, de tous les citoyens responsables, c'est de prévenir à l'avance tout ressentiment, toute discrimination, tout commencement de tension. Sería ilusorio pensar que si dos comunidades humanas conviven durante varias generaciones, necesariamente van a fraternizar. La proximidad puede crear afinidades, pero también puede suscitar enemistades y odios tenaces. El papel de los dirigentes políticos, los docentes, los artistas, los escritores y todos los ciudadanos responsables es prevenir de antemano cualquier resentimiento, cualquier discriminación, cualquier atisbo de tensión. Savoir gérer la diversité du monde, comme de nos propres sociétés, est probablement plus important aujourd'hui qu'à aucun moment du passé. Grâce aux prodigieuses avancées dans le savoir et la communication, nous sommes désormais réunis tous ensemble, comme sur une agora aux dimensions de la planète. Tous les humains sont voisins, ils s'écoutent, ils s'observent, ils se comparent, ce qui les rend plus semblables les uns aux autres, mais également plus méfiants, plus inquiets, plus désireux de marquer leur territoire et de souligner leur spécificité. Une gestion responsable de la diversité peut faire la différence au niveau de chaque société humaine entre la paix civile et le chaos, et au niveau planétaire entre l'apothéose de l'espèce humaine et son anéantissement. Saber gestionar la diversidad del mundo, al igual que la de nuestras propias sociedades, es probablemente más importante hoy que en cualquier otro momento del pasado. Gracias a los prodigiosos avances en el conocimiento y la comunicación, ahora estamos todos juntos, como en una ágora a escala planetaria. Todos los seres humanos son vecinos, se escuchan, se observan, se comparan. Esto los hace más parecidos entre sí, pero también más desconfiados, más inquietos, más deseosos de marcar sus territorios y de destacar sus particularidades. Una gestión responsable de la diversidad puede marcar la diferencia, a nivel de cada sociedad humana, entre la paz civil y el caos, y a nivel planetario, entre la apoteosis de la especie humana y su aniquilación. Parce que nous sommes réellement tiraillés aujourd'hui entre ces deux avenirs extrêmes. Le progrès scientifique et technologique peut permettre à l'humanité de se débarrasser de toutes les calamités qui l'ont affligée depuis l'aube de l'histoire, mais si nous n'y prenons garde, ce même progrès, indompté, déchaîné, peut conduire l'espèce humaine à l'asservissement et même à l'anéantissement. Porque hoy en día nos encontramos realmente divididos entre esos dos futuros extremos. El progreso científico y tecnológico puede permitir a la humanidad librarse de todas las calamidades que la han afligido desde los albores de la historia. Pero si no tenemos cuidado,
ese mismo progreso, indómito y desenfrenado, puede conducir a la especie humana a la esclavitud e incluso a la aniquilación. Tant de périls s'accumulent à l'horizon, qui sont difficiles à saisir, difficiles à contenir. Il y a bien sûr le dérèglement climatique. Nous en parlons beaucoup, mais nous ne faisons pas ce qu'il faudrait pour l'enrayer. Et il y a aussi les dérives liées aux avancées scientifiques récentes, comme l'intelligence artificielle ou les biotechnologies, qui apportent énormément à l'humanité, mais qui l'engagent en même temps sur des voies hasardeuses. Se acumulan tantos peligros en el horizonte que son difíciles de comprender y difíciles de contener. Está, por supuesto, el cambio climático. Hablamos mucho de eso, pero no hacemos todo lo que habría que hacer para frenarlo. También están aquellos elementos ligados a los recientes avances científicos, como la inteligencia artificial o las biotecnologías, que aportan enormemente a la humanidad, pero que al mismo tiempo la embarcan en caminos arriesgados. Jamais notre espèce n'a été confrontée à de tels défis. Et si elle veut réellement y faire face, elle doit surmonter ses querelles, ses préjugés, ses détestations séculaires. C'est seulement en réfléchissant ensemble, en travaillant ensemble, que nous pourrions sortir indemnes de cette épreuve. Pour cela, nous devons modifier d'urgence notre vision de notre identité, prendre conscience d'appartenir à la même caravane humaine. Nunca antes nuestra especie se había enfrentado a tales desafíos y si realmente quiere hacerles frente, debe superar sus disputas, sus prejuicios y sus odios seculares. Solo reflexionando juntos, trabajando juntos, podremos salir indemnes de esta prueba. Para ello, debemos cambiar urgentemente nuestra visión de nuestra identidad, tomar conciencia de que pertenecemos a la misma caravana humana. Sans doute avons-nous des origines différentes, des aspirations différentes et des prières différentes. Mais nous devons d'urgence mettre nos différences entre parenthèses. Si la dite caravane termine sa route dans un fossé, ce qui est de nos jours une possibilité réelle, il n'y aura pas de gagnant. Nous serions tous perdants. Sin duda, tenemos orígenes diferentes, aspiraciones diferentes, oraciones o rezos diferentes, pero debemos, con urgencia, dejar nuestras diferencias entre paréntesis. Si dicha caravana termina su camino en una zanja, lo cual es hoy en día una posibilidad real, no habrá ganadores. Todos seríamos perdedores. Je ne vous apprendrai rien en vous redisant à quel point notre époque est inquiétante, parfois même effrayante, mais elle est également fascinante. Nous vivons aujourd'hui tous ensemble un moment crucial et palpitant de l'aventure humaine. Chacun d'entre nous connaît forcément des heures de désarroi, d'égarement, d'indignation, de colère. Pour ma part, je ne vous cacherai pas que je me demande chaque jour, avec angoisse, dans quel monde vont vivre mes enfants et mes petits-enfants. No les diré nada nuevo al repetirles lo inquietante que es nuestra época, a veces incluso aterradora, pero también es fascinante. Hoy vivimos, todos juntos, un momento crucial y apasionante de la aventura humana. Cada uno de nosotros pasa inevitablemente por momentos de desconcierto, de desorientación, de indignación, de ira. Por mi parte, no les ocultaré que cada día me pregunto con angustia en qué mundo vivirán mis hijos y mis nietos. Pour me rassurer, je murmure de temps à autre le précepte si pertinent
de Pedro Calderón, no siempre lo peor es cierto. Merci de votre attention et de votre accueil, et merci encore pour ce prix qui met à l'honneur les nobles valeurs qui nous réunissent. Para tranquilizarme, susurro de vez en cuando el precepto tan pertinente de Pedro Calderón: no siempre lo peor es cierto. Gracias por su atención y su acogida, y gracias de nuevo por este premio que rinde homenaje a los nobles valores que nos unen. Y aquí acaba este acto de entrega del Premio Convivencia 2026, pero no podemos menos que volver a felicitar a don Amin Maalouf por este premio, a la vez que recordar a otro grande que fue Nobel, cosa que le deseamos al señor Maalouf en breve, a Albert Camus, otro grande de las letras francesas, cuando decía: en mitad del invierno aprendí que por fin en mí había un verano invencible. Busquemos ese verano invencible, porque está ahí, se lo aseguro. Y a la par transformémonos todos y todas en ese verano invencible que lleve a Ceuta y que lleva a Ceuta en el corazón, siempre con el alma limpia de la convivencia por bandera. Desde la Fundación Premio Convivencia se quiere agradecer a todos los que han colaborado en la preparación, confección y acto de entrega de este premio. Son muchos y muchas, es imposible nombrarles a todos y a todas, pero a buen seguro se reconocerán a todos ellas y ellos. Gracias de corazón. Muchas gracias, feliz noche, feliz todo y buena suerte. Svalahé, Shuratri, Laila Tov, bonsoir, buenas noches. Nos vemos en 2028. Muchas gracias. وقبل للبحر